Bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado, porque bueno, creo que los desafíos que tenemos son tan descomunales que el intercambio de puntos de vista y el debate y demás, pues en sí mismo ya siempre es positivo, aparte de los puntos que podamos sacar y de las sinergias que podamos generar. Bueno, yo como punto de partida me siento obligada a repasar con vosotras y vosotros algunos datos que me parecen fundamentales, que seguro que conocéis, que habéis visto, pero que me parece necesario que partamos de ellos, ¿no? Voy a ver si veo. Vale. Estos datos son de hace algunos años, han empeorado desde entonces. Son datos que parten de estudios que hizo, por un lado, la FAO, por otro, analistas del Banco Mundial, es decir, que no son, vamos a decir, organismos sospechosos de defender con ahínco la causa animalista, ni siquiera la medioambiental. Y son datos difícilmente refutables, ¿no? Por ejemplo, que el 45% de la superficie del planeta está dedicada a la agricultura animal, es decir, a producir alimentos que se destinan a alimentar animales que a su vez están destinados a consumo. El cálculo que se hizo hace tiempo también sobre la superficie, digamos, de tierra necesaria para alimentar cada año a una persona que tiene una alimentación basada en vegetales, a una persona que entre dentro de lo que es un consumidor medio de carne, ¿no? Y que es aproximadamente de 674 metros cuadrados frente a 18 veces más. Datos sobre, por ejemplo, los recursos hídricos. Producir una hamburguesa de carne requiere unos 3.000 litros de agua. Podemos plantearnos algo tan simple como qué porcentaje de agua ahorramos si nos dedicamos a, bueno, pues a restringir el agua de la ducha, a poner en casa electrodomésticos que ahorren, en fin, todas las medidas que podamos tomar para ahorrar agua, pero seguimos consumiendo carne. Un tercio del agua dulce que hay en el planeta se dedica a la producción de carne y de productos lácteos. El uso del agua que hace un hogar es el 5% del total, el que hace la agricultura animal es el 55% del total. El porcentaje de ahorro o de despilfarro en uno y otro es fácilmente detectable. Deforestación, el dato de la superficie de bosque lluvioso que desaparece cada segundo, entre 5.000 y 8.000 metros cuadrados de bosque lluvioso cada segundo, que podemos extrapolar a un dato muy medido en el caso de la selva amazónica. El 91% de la deforestación del Amazonas se debe a la agricultura animal. Muchas veces nos acusan a los que nos alimentamos de vegetales de que eso en gran parte es por la soja. Lo que no se dice tanto es que la soja es el ingrediente principal de los piensos que se da al ganado. Por ejemplo, un producto como el aceite de palma, que todos los que estamos aquí creo que sabemos lo que significa y contra el que hay campañas de todo tipo para no consumirlo, para que las empresas productoras de alimentos dejen de utilizarlo, para defender a los agricultores de todas esas superficies que están siendo sometidos a la presión de las grandes propietarias de las plantaciones de aceite de palma. Ocupa 105 millones de metros cuadrados, ocupaba cuando se hizo este estudio hace unos años. La agricultura animal ocupa 550.
Residuos contaminantes. La proporción, una granja con 2.500 vacas dedicadas a la producción de leche arroja los mismos residuos que una ciudad de 400.000 habitantes. Solo en Estados Unidos 3,2 millones de kilos de excrementos son arrojados por la agricultura animal. Datos de cambio climático, emisiones que generan efecto invernadero, 13% todo el sector del transporte, 51% todo el sector de la agricultura animal y la ganadería. La reducción posible de hasta el 50% de la huella de carbono de cada uno de nosotros simplemente por cambiar nuestra alimentación. Esa imagen forma parte de un vídeo muy cortito que se puede encontrar en internet, de una persona que hizo sobrevolar un dron sobre una granja de animales que suministra a una de las grandes productoras de carne de Estados Unidos. Esos son naves industriales donde hay cientos de miles de cerdos. Y eso que veis ahí es la salida de residuos altamente contaminantes, ¿vale? Las balsas de ¿Así mejor? de Sí, purines. sí, claro. ¿Tú ves bien, Concha? Sí. Ahí se puede ver también, ¿vale? Esas naves industriales son enormes. En Estados Unidos, según esos datos que os comento de la FAO, del Banco Mundial, 10.000 millones de animales son asesinados al año para convertirse en comida, solo en Estados Unidos. Hablamos de animales terrestres. Ahí no entran peces ni criaturas marinas en general porque se contabilizan por toneladas, no por número de individuos. Son más de 19.000 por minuto, 317 por segundo. Estos son datos de hace varios años solo de Estados Unidos. Podemos intentar mentalmente sumar al resto del mundo y hacernos una idea de la cadena interminable de animales que son asesinados continuamente. Hace años también la Universidad de British Columbia dijo en un estudio, después de llegar a la conclusión de que el 60% de lo que eufemísticamente llamamos recursos de pesca se destina también a alimentar ganado. Cuando hablamos de pesca, de sobrepesca y tal, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando solo de la pesca que va destinada a un consumo humano directo, sino que también eso se destina a alimentar ganado. La Universidad de British Columbia concluyó que nuestra interacción con los océanos tiene visos de guerra de exterminio. Utilizó esa expresión. No sé si habéis leído un libro que os recomiendo, a mí me marcó profundamente, se llama Comer animales, de Jonathan Safran Foer. Es un periodista y escritor estadounidense que, bueno, en su juventud había tonteado bastante con el vegetarianismo, estaba de moda entre sus amigos, tuvo etapas que se hizo vegetariano, que no, que volvía a comer de todo, en fin. Y cuando fue a nacer su hijo, decidió hacer una investigación en profundidad de lo que iba a comer su hijo. Y el resultado fue un ensayo muy completo con lo que implica comer animales desde todos los puntos de vista, económico, social, político, ético, medioambiental. Y bueno, el libro contiene muchísimos datos que os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante, no solamente por los datos que aporta, sino por las reflexiones que él hace de ese proceso de investigación que le llevó bastante tiempo y de sus propias conclusiones. Y hay un momento en el que él dice, cuenta algo con lo que yo me siento muy identificada.
él dice, a las personas que defendemos a los animales, porque después de toda esta evolución él vuelve a ser vegetariano, pero ya convencido, ¿no? Con datos, y ya no porque esté de moda entre sus amigos, sino de una forma, vamos a decir, más militante, ¿no? Más activa. Y entonces él dice, muchas veces me pasa que me acusan de ser un sentimental, de actuar simplemente por mi amor a los animales. Y yo me pregunto, cuando yo estoy con alguien en un restaurante y ese alguien se quiere comer una hamburguesa y se la come, punto, le apetece, se la come. Yo, que sé lo que hay detrás y lo que implica el comerme esa hamburguesa, decido no comérmela. Y resulta que el sentimental soy yo. Yo no, o sea, a mí todos estos datos que hemos repasado ahora muy por encima, me parece que son contundentes, pero yo honestamente también os digo, yo los he descubierto después. Es decir, yo no me hice activista ni me hice vegana por conocer todos estos datos. Ha sido después, al hacerme activista, al indagar, al investigar más, al querer argumentar y reforzar mis posiciones, cuando yo he descubierto todo esto. Yo me hice activista y me hice vegana porque mi corazón, mis tripas y mi cerebro se pusieron de acuerdo para identificar a todos los animales como seres sintientes. Esas imágenes que veis ahí, que forman parte de un montaje que hicimos para un artículo del Caballo de Nietzsche, es un cerdo cualquiera de una granja de cerdos, y a su lado está Vita con sus cachorros, con los vitines. Vita fue rescatada de un matadero de carne de perro en China por investigadores de igualdad animal que hicieron una investigación sobre lo que implica el consumo de carne de perro en China, y grabaron con cámara oculta la negociación con los matarifes para llevarse a Vita, convenciéndoles de que la querían viva porque la querían matar ellos. Vita viajó desde China y al llegar aquí, al hacerle un examen veterinario, descubrieron que venía preñada, tuvo sus cachorros aquí, vive feliz, ha tenido muchos problemas de adaptación porque evidentemente era una perra muy traumatizada. Os recomiendo que veáis el vídeo del rescate de Vita. Ese vídeo a mí, en un momento determinado, me hizo identificar a mi propia perra con cualquier animal que pudiera estar en mi plato. Así de simple y así de sencillo. Me hizo no ver diferencia entre ese perro y ese cerdo. Me hizo interesarme y ver cómo se comportan los cerdos en realidad. Y ver, no ya que no haya diferencias en cuanto a capacidades, inteligencia y demás, sino que no hay diferencia en cuanto a su capacidad de sentir, que me parece que es lo relevante. Hay un libro maravilloso también de Melanie Joy, que es una psicóloga, es catedrática de psicología social. Escribió un libro titulado ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Ella intenta explicar los mecanismos por los que de alguna forma hay cosas que no nos planteamos, que hemos asumido como tales sin ni siquiera habernos parado a tomar una decisión consciente sobre ello. Ver el vídeo de Vita a mí me hizo plantearme por qué me escandalizaba de ver las jaulas, los mataderos de perros en China y no escandalizarme de los camiones con corderos recién nacidos que recorren nuestras carreteras todos los días. Simplemente una mañana me quedé parada y dije, ¿por qué? Y algo me hizo hacer esa conexión. Fue una conexión en un principio emocional, que yo después he ido llenando de argumentos. En ese momento yo era de las que pensaba que podía justificar mis comportamientos
si intentaba asegurarme de que esos animales habían tenido, vamos a decir, una vida más o menos digna. Pero ese argumento me duró unos pocos meses, hasta que empecé a comprobar, primero, algunos aspectos que iban más a lo emocional y también algunos que iban más a lo racional. A lo emocional, por ejemplo, pues el hecho de ver a una vaca en el momento que le quitan a su ternero. Ver esa escena, oír esos lamentos, ver a una vaca corriendo, persiguiendo la camioneta en la que se llevan a su ternero, ya hay algo que me hace, digamos, que pase a un segundo plano el hecho de si esa vaca está pastando en el prado o está estabulada. Argumentos que iban más a lo racional, por ejemplo, pues el dato medido también hace algunos años de que solo para satisfacer la demanda de carne en Estados Unidos, por una vía, vamos a decir, más digna para los animales, ecológica, de cierto bienestar, sería necesario que toda la superficie de toda América, desde la Patagonia hasta Alaska, fuera albergar a ese ganado. Es imposible satisfacer la demanda de animales por esa vía. Imposible. Ni por superficie terrestre, ni por recursos hídricos, ni por contaminación. Desde cualquier punto de vista es absolutamente insostenible. Yo cuando decidí dejar de comer animales no conocía ese dato, ¿no? Lo he conocido después. Simplemente entendí algo que me parece muy básico, que es que no hay forma humana, digna, ética, como la queráis llamar, de matar a alguien que no quiere morir. Y que no hay forma humana, ética, digna, como la queráis llamar, de provocar el nacimiento de un animal destinado únicamente a ser asesinado para ser consumido. Y que no tiene ninguna opción de disfrutar de su vida. Esta imagen que tenéis aquí es simplemente un ternero separado de su madre al nacer. Está tomada por Joan MacArthur, que es una fotógrafa activista que ha hecho muchas investigaciones en todo tipo de ámbitos. Y os invito también a que veáis imágenes, son absolutamente desgarradoras. Y realmente yo creo que cuando se ven esas imágenes cuesta mucho, a mí al menos me cuesta mucho no separarlas de esos otros argumentos que me llevan a pensar que no solamente son mis tripas las que me están llevando en una determinada dirección, sino que es la razón la que me acompaña también. Esta otra imagen está tomada por una asociación dedicada a garantizar que se cumplen las normas de transporte de animales entre las granjas y los mataderos. Es una imagen que publicamos en un artículo del Caballo de Nietzsche y que a mí me sigue conmoviendo, pero me parece durísima, a pesar de que no es la típica imagen de matadero, de un animal rajado, colgado de las patas cuando todavía está vivo, en fin, esas imágenes que todos podemos ver de lo que es un matadero, ¿no? Es una imagen simplemente de un camión de transporte, ¿vale? En la Unión Europea. Es decir, no estamos hablando de otras zonas del mundo donde hay otro tipo de normas y demás. Esta imagen es de un cerdo en la Unión Europea. No sabemos de dónde viene ese cerdo, de qué tipo de granja, de qué tipo de explotación, no sabemos qué edad tiene. Pero es innegable el sufrimiento que está padeciendo ese cerdo. Y ahora, con esa imagen, podemos recordar el número de animales que cada segundo son asesinados para consumo. A mí me parece
sencillamente insoportable. Esa imagen corresponde a una campaña de igualdad animal que titularon Su primer día de vida, y son una serie de imágenes de granjas, también de nuestro entorno, donde los pollitos macho, que no sirven a la industria del huevo y que tampoco sirven para ser destinados a carne porque son de especies diferentes, son triturados vivos nada más nacer. De formas muy diferentes. En unos casos se les pone en una cinta transportadora y directamente van a una trituradora, en otros casos simplemente se ponen bolsas de basura gigantes como los sacos de escombros, y cuando se llena se cierra y punto. En algunos casos, para que abulten menos, a veces dicen que para que sufran menos, algún trabajador de la explotación va con una especie de rastrillo gigante y los machaca. Esa es la industria del huevo. Incluso si pensamos que puede ser una industria mínimamente digna, porque las gallinas no estén apiladas unas encima de otras pisando rejas y con las uñas enredadas en los alambres, sino que estén pisando algo que se parezca más a un suelo blando, esas gallinas a los 2 años de vida son mandadas al matadero porque su producción de huevos ha descendido y son repuestas con gallinas que vienen de granjas industriales. Y el proceso que sufren los pollitos machos es exactamente el mismo. Y son solo ejemplos de lo que es una industria destinada a sacar el máximo beneficio de los animales con el menor coste posible. Punto. A mí el libro que os decía antes de Melanie Joy me parece especialmente útil porque ella va a esos mecanismos que nos permiten de alguna forma liberarnos de la culpa, en el sentido de, bueno, ¿por qué no sabemos esto? ¿Por qué no nos hemos planteado antes esto? ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos en un sistema que nos lleva, entramos en una determinada inercia que nos lleva a no plantearnos determinadas cosas. Nunca nos hemos parado conscientemente a pensar por qué, si vemos a un perro abandonado, pues le llevamos a una protectora o nos lo llevamos a casa. ¿Por qué denunciamos que un perro está permanentemente atado? ¿Por qué denunciamos que hay un elefante encadenado en un circo? Y no nos planteamos lo que hace la industria con los animales. En este caso, yo me centro en la industria alimentaria porque es la más aparatosa en cuanto a número de víctimas, pero hay otras muchas, ¿no? Pues de vestimenta, el ocio, por supuesto. Yo simplemente no encuentro justificación posible a que mi paladar esté por encima de la vida de todos esos animales. Luego añado todos esos argumentos que os he expuesto al principio y que yo he ido descubriendo después y que creo que me reafirman en esa posición. Pero mi punto de partida es este: mi paladar no puede estar por encima de esas vidas, de ese sufrimiento. A veces a quienes defendemos esto se nos acusa de defender a los animales por encima de las personas, en fin, de una serie de cosas que yo creo que intentan simplemente reducirnos al absurdo ante la carencia absoluta de argumentos. Para mí es importante también destacar que el movimiento de defensa de los animales está muy conectado con todos los demás movimientos de liberación o que simplemente desde otros puntos de vista, desde otras ópticas, buscan construir un mundo mejor para todos. Llamémosle ecologismo, llamémosle feminismo, llamémosle lucha contra cualquier tipo de opresión o contra cualquier tipo de discriminación. Si analizamos los orígenes del movimiento feminista, si analizamos los argumentos con los que se intentaba frenar en un primer momento
desde la lucha contra la esclavitud, a la lucha contra la homofobia, a la lucha contra cualquier tipo de discriminación, las bases argumentativas son las mismas. Al final, los métodos de opresión son los mismos y los métodos para luchar contra esas opresiones también son los mismos. Si luchamos contra un sistema que está destinado, que está diseñado para sacar el máximo beneficio de una mayoría, para satisfacer las necesidades de una minoría, los que ocupan el escalón más bajo en esa escala, en ese escalafón, son los animales. Los que no tienen ninguna posibilidad de defenderse, los que no tienen ninguna posibilidad de luchar por sí mismos, los que simplemente son tratados como mercancía, y aquellos a los que las leyes solo protegen, entre comillas, cuando se trata de poder rentabilizar al máximo su beneficio. Si defendemos a esos seres que ni siquiera nos van a poder dar las gracias por defenderlos, estamos luchando desde la raíz de esos movimientos de opresión. Estamos combatiéndolos desde su origen más profundo. Hay un estudio muy interesante que recordaba hace unos meses Alicia Puleo en un artículo del Caballero de Nietzsche, que a mí me llamó mucho la atención. En Estados Unidos, no sé si sigue existiendo, pero existía un método de entrenamiento de los militares consistente en, digamos, para hacerlos más duros, más resistentes al combate, a determinadas situaciones vitales, les entrenaban para matar la mujer que llevan dentro. ¿Y cómo mataban a la mujer que llevan dentro? Matando un cachorro de perro que habían criado durante varios meses. Hay una conexión entre los valores sobre los que se ha construido el concepto de virilidad con la sensibilidad, la empatía y demás. Cuando Alicia Puleo habla de ecofeminismo, ella alerta de que la igualdad no puede ser, no puede consistir en que las mujeres asuman los roles que tradicionalmente han construido el concepto de virilidad. La igualdad se consigue si todas las personas, independientemente de nuestro sexo y de nuestro género, reconectamos con esos valores de sensibilidad, de empatía, de compasión por el otro. Y esos valores, donde encuentran su raíz más profunda, es en los animales no humanos. Hay otro aspecto que a mí me resulta, digamos que sería, por así decirlo, una tercera pata de lo que yo considero que es fundamental a la hora de analizar nuestra relación con los demás animales, que como pasaba con los datos que hemos repasado al principio, que yo os decía que yo los he descubierto después, no fueron los que a mí me llevaron a ser activista en defensa de los animales, pero me parece que es fundamental y que no podemos perder de vista. Nuestro consumo de animales está directamente relacionado con las hambrunas en muchas zonas del mundo. La mayor especulación que ahora mismo se da en los mercados es con alimentos básicos. Y ahora mismo la circulación que se está dando es de zonas pobres del mundo vendiendo su grano a zonas más ricas del mundo que lo destinan a ganado. Si esos alimentos básicos se destinan directamente a alimentar población, no solamente esos alimentos, sino todos los recursos que se utilizan para generarlos serían mucho más eficientes. Hay una frase de Pachauri, del que fue coordinador del panel de expertos de la ONU, que decía que comer un filete de carne es darle una bofetada en la cara a un niño hambriento. Y realmente, si analizamos los datos, yo creo que es así.
los activistas que luchamos por los derechos de los animales muchas veces somos reducidos al absurdo, ¿no? Todo esto se reduce a: os gustan mucho los animales, somos amantes de los animales, y se trata un poco de, bueno, de minimizar lo que yo creo que es una lucha por la liberación. ¿Por qué? Yo simplemente creo que porque cuando algo es muy evidente, la única forma de combatirlo es reduciéndolo al absurdo. No se trata de amor, se trata de respeto. Yo no necesito amar a alguien para respetarlo. Y hay algo que me parece muy evidente, que es que la justicia, la paz, todos los valores que podamos señalar como imprescindibles para construir un mundo más justo están estrechamente relacionados con lo que ponemos en nuestro plato. Me imagino que habéis oído o habéis leído la frase de Paula Casal. Si en aquel momento nos hubieran preguntado si queríamos ser sufragistas o si queríamos ser antiesclavistas, sin ninguna duda hubiéramos dicho que sí. Y ahora tenemos la oportunidad de luchar sin poner en riesgo nuestra integridad, sin arriesgar nuestra vida, sin prácticamente cambiar nuestro modo de vida. Tenemos la posibilidad de ser activistas por un mundo mejor simplemente cambiando nuestro mundo. Y por mi parte, nada más. Lo que quiero es hablar con vosotros y que me deis vuestro punto de vista y charlar.